Buenas tardes, Dios me les continúe bendiciendo grandemente a todos mis hermanos y amigos. Les pedimos una disculpa porque hemos tenido un poquito de contratiempos hoy para iniciar nuestra transmisión en vivo, pero aquí estamos con la ayuda del Señor, amén. Ahí estamos en el capítulo 30, versículo 1 en adelante. Hacemos la lectura de la palabra bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguer y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoad, Jereelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzará, y de cierto librarás a los cautivos. Entonces miremos una palabra de mucha bendición, porque aunque David estaba en un proceso difícil, David se encontraba huyendo de Saúl, dice la palabra del Señor, y dice que cierto día ellos se fueron por 3 días, David y todos sus hombres de guerra, y establecido un campamento, que allí tenían sus mujeres, sus hijos, allí habitaban. Y cuando ellos regresan al tercer día, dice la palabra del Señor que se encuentran con la sorpresa que habían pasado los de Amalec y habían asolado el campamento, le habían prendido fuego, se habían llevado cautiva a la mujer, los hijos y las hijas de David y de todos esos guerra. Y dice la palabra que ellos comenzaron a llorar amargamente hasta que les faltaron la fuerza. Lloraron, se angustiaron, estaban en amargura de espíritu, dice la palabra del Señor. Pero dice que en medio de toda esa amargura de espíritu y en medio de toda esa tristeza, los hombres que estaban con David querían apedrearlo, dice la palabra. Y sabes algo, en medio del proceso es normal que se llore, en medio de llegue la angustia, la desesperación, y que lloremos hasta que falten la fuerza, porque hay procesos difíciles, hay situaciones que sacan muchas lágrimas, que causan mucho dolor. Pero dice la palabra del Señor que David, una palabra de fortaleza humanamente. David, en ese momento, los hombres que estaban con él no le decían: David, cuenta con nosotros, estamos contigo, nos unimos a tu dolor, lo lamento mucho. No, David lo que escuchaba era decir que querían apedrearlo. Y dice que David se angustió, pero ¿sabe qué dice la palabra? Que en medio de esa angustia y esa preocupación, David se fortaleció ¿en quién? David se fortaleció en Jehová, su Dios. Entonces miremos en ese momento, cuando David estaba tan angustiado y había llorado tanto, David no toma la decisión de salir huyendo porque lo quieren apedrear, lo quieren matar. No, David toma la decisión de fortalecerse en la presencia de Dios. Entonces miremos, en medio de la angustia, las adversidades, la mayor solución, la mejor elección es fortalecernos en la presencia del Señor, porque van a haber procesos difíciles, que las personas que están a nuestro lado, a nuestro alrededor, en nuestro entorno laboral, familiar, ministerial, no nos van a dar una palabra de aliento, no nos van a decir: cuentas conmigo, yo te apoyo. Al contrario, vamos a ver señalamiento, crítica, persecución, intento de destruirnos. Pero ¿qué dice la palabra? Que debemos fortalecernos en la presencia de Jehová nuestro Dios. Dice que David, escuchando todo esto, que los hombres decían que le iban a matar, le iban a dar piedra, David sufriendo porque ya no estaban sus mujeres, no estaban sus hijos, no estaban sus hijas. Todas estas preocupaciones y estas angustias que hizo David, las llevó a la presencia de Dios. Fue a la presencia de Dios ¿a qué? A recobrar fuerzas, a renovarse, a tener nuevo ánimo. Y en la presencia de Dios siempre nosotros vamos a encontrar
encontrar nueva fuerza, porque la palabra de Dios dice, los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, porque Dios esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces David, en ese momento que sentía que había perdido toda su fuerza, en ese momento que David sentía de que ya no tenía ánimo, ¿qué dice la palabra? Se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Y qué fue lo primero que David hizo? Después que se fortaleció en Jehová su Dios, fue a buscar una palabra de Dios, fue a buscar la dirección de Dios para David no moverse en la carne. Algo muy importante cuando nosotros queremos buscar la solución al problema que estamos atravesando, cuando nosotros queremos una solución a la adversidad que estamos viviendo, lo más importante es buscar la dirección de Dios. Después de fortalecernos en Dios, recobrar fuerzas en Dios, pedirle a Dios la dirección. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué camino tomo? Señor, ¿qué decisión voy a tomar? Señor, guíame, Espíritu Santo de Dios, guía mis pasos, toma mis decisiones, dame sabiduría para moverme, dame sabiduría para buscar la decisión. No actuar en nuestra carne, porque nosotros en la carne nos equivocamos, cometemos errores, empeoramos la situación se puede volver más crítica, pero cuando pedimos la dirección del Padre Celestial, vamos a ver que la victoria garantizada. Entonces, por eso David, ¿qué es lo primero que hace? Llama a un sacerdote y le dice, tráeme, que ellos usaban un accesorio, los sacerdotes, para poder consultar a Jehová. Acércame el éfod. Y entonces miremos que el éfod era en forma de un chaleco que tenía que bolsillo, y en el éfod estaba el urín y el tumín en esos bolsillos. Los sacerdotes utilizaban para consultar a Dios, para hablar con Dios, para preguntarle algo al Señor y Dios le respondía, porque eran accesorios consagrados específicamente para invocar el nombre de Dios y no los portaba a todo mundo. Todo el mundo no tenía acceso al éfod, porque en el éfod estaban esos dos accesorios, el urín y el tumín, donde ellos podían hablarle a Dios y Dios les daba la respuesta. Por eso solamente los sacerdotes eran los llamados para usar estos accesorios. Entonces miremos, en ese momento que David está escuchando que lo quieren apedrear, que David ha perdido su familia, ha perdido lo material también, porque se llevaron todo lo de valor, todo se lo llevaron. Y muchas veces en etapas de nuestra vida vemos como Satanás que se mete en la familia, se mete en la economía, se mete con sus hijos, con su esposo, se mete en las finanzas, en lo laboral, se mete en todas esas partes. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Ir a la presencia del Señor, porque algo que Satanás siempre va a atacar en nuestras vidas, la economía y la familia, él siempre persigue en nuestra vida esas dos cosas. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Estar yendo a la presencia de Dios que nos fortalezca y estar parados en la línea de batalla, haciendo que guerra por la familia, guerra por la economía, por los seres queridos, para que Dios nos dé la victoria sobre ellos. Entonces, miremos, dice la palabra que cuando David llama al sacerdote que le traiga el éfod para él consultar a Dios, para él hablar con Dios y pedirle dirección a Dios, para él no actuar en su carne, porque David pudo decir, bueno, vamos a buscar esos melodiadores, vamos a buscar esos amalecitas, pero primero fue a la presencia de Dios. Y dice la palabra que cuando David consulta a Dios y le dice, le pregunta que si él va a alcanzar a estos melodiadores, si él va a alcanzar a estas personas, si Dios le va a dar la victoria, si él va a regresar con su familia. Entonces, ¿cuál es la respuesta de parte de Dios? Dios le dice, si ves que los vas a alcanzar, vas a liberar a tu familia, vas a liberar todo lo que se llevaron económicamente, lo vas a recuperar. Entonces, ¿qué le estaba Dios diciendo? Todo lo que se llevaron, todo lo que te arrebataron va a volver a llegar a tus manos. Pero oiga, tremendo esto, para que todo esto David lo pudiera recuperar, ¿qué le tocaba? Ir a pelear con esos amalecitas para rescatar su familia, sus hijos, sus mujeres, para rescatar toda la economía que ellos se habían llevado, porque ellos se llevaban todo. No dejaban nada. Entonces miremos, Dios le estaba diciendo, Dios podía hacer un milagro de la noche a la mañana y devolver todo a David, pero él tenía que ir ¿qué? A la batalla. Entonces hay muchas cosas que el enemigo muchas veces nos arrebata de las manos, nos quita de las manos, y Dios está dispuesto a devolvérnoslas, pero nos toca hacer guerra, nos toca pararnos en la línea de batalla, nos toca pagar el precio, nos toca ayunar, nos toca orar para que Dios nos restituya todo lo que se ha perdido de nuestras manos, para que Dios nos restituya todo lo que un día el enemigo nos quitó, tomó ventaja, se enseñoreó, para que Dios nos devuelva nuevamente todo aquello que
que un día fuimos testigos cómo se esfumó de nuestras manos. Entonces miremos que Dios le dice: David, vaya, persigue esos merodeadores porque usted que los va a alcanzar. Entonces miremos que cuando ya David tiene una palabra de Dios, cuando David escucha que Dios le va a dar la victoria, ¿qué hace David? Se prepara para ir a perseguir a estos hombres. Se prepara para ir a pelear, para ir a una batalla, para enfrentarnos a una guerra espiritual, para nosotros levantarnos a obtener una victoria, para pedirle algo a Dios. Debemos de pedirle a Dios dirección. Porque hay veces estamos librando batallas sin el respaldo de Dios. Hay veces estamos librando guerras sin la dirección de Dios y por eso no vemos resultados. Por eso no vemos la respuesta. Por eso no vemos que avanzamos y no vemos resultados favorables en nuestra vida. Entonces, antes de librar batallas, guerras por algo, por una bendición en específico, Señor, dirígeme. Padre, me vas a dar la victoria. Señor, ¿qué tengo que hacer? Y cuando Dios da la palabra, nos movemos por la palabra. No nos movemos por lo que pensamos, por lo que anhelamos, por lo que queremos, sino por lo que Dios ha dicho. Entonces, en esta hora de la tarde, la palabra del Señor nos invita que así como David, en medio de ese proceso que le sacó tantas lágrimas, que lloró hasta que le faltaron fuerzas, le faltó el aliento, le faltó el ánimo, y escuchaba que lo querían matar a piedra, en medio de ese proceso, ¿qué decisión tomó David? Consultar a Dios, fortalecerse en Jehová su Dios y pedirle la dirección a Dios para ir a rescatar su familia. Y si terminamos de leer este pasaje, nos damos de cuenta que Dios bendijo a David, Dios le respaldó, Dios le dio la victoria. David regresó con sus mujeres, regresó con todo el dinero que les habían quitado, con todas sus posesiones. Dios prosperó el camino de David y fácilmente pudieron recuperar todo lo que habían perdido en ese día. ¿Pero por qué? Porque hubo un hombre que fue a la presencia del Señor a fortalecerse. Porque hubo un hombre que fue a la presencia del Señor a pedir dirección. Entonces muchas veces el enemigo se mete en un área específica de nuestra vida. Muchas veces el enemigo destruye un área específica de nuestra vida, puede ser nuestra familia, nuestra economía, nuestro ministerio. ¿Y por qué no nos levantamos de nuevo? Porque esas áreas hay veces no son restauradas, porque no vamos a la presencia de Dios a pedir dirección, porque no vamos a la presencia de Dios a decirle: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me debo mover? ¿Cómo me debo conducir? Para de nuevo volver a ser el mismo, volver a ser la misma, para que mi familia sea restaurada, para que la economía sea restaurada. Entonces, ir a la presencia del Señor, buscar la dirección de Dios para que veamos la victoria segura, para que veamos el respaldo de Dios. Vamos a orar en esta hora de la tarde. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos, Rey de gloria. Padre, en esta hora yo clamo de una manera especial por esa persona, Señor, que así como David en ese periodo de su vida se encontraba angustiado, desesperado, había llorado hasta que le faltaran la fuerza. Padre, en esta hora de la tarde yo te pido que tú fortalezcas esa vida. Así como tu palabra dice que David se fortaleció en Jehová su Dios, fortalece esa vida, Señor, que ha perdido fuerza. Fortalece esa vida que ha llorado hasta el cansancio. Fortalece esa vida que ha llorado hasta no tener aliento, Señor. Fortalece la Padre Celestial, renueva su fuerza y que se levante con una mentalidad, Señor amado, de seguir luchando, de seguir batallando. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque David, después que lloró hasta el cansancio, secó sus lágrimas, se fortaleció en tu presencia y se preparó para ir a la guerra y dejó de lado por un momento todo lo que estaba sufriendo, porque él sabía que tenía una batalla que librar, porque él sabía que tenían unas personas que rescatar. Muchas veces en medio de ese proceso no podemos quedarnos llorando, sí, llorar un tiempo, pero fortalecernos en la presencia del Señor y seguir clamando, intercediendo, porque hay personas que necesitan de nuestras oraciones. Hay personas que necesitan que hagamos guerra a favor de ellos para que sean libres, para que sean restauradas, para que sean bendecidas. Por eso en esta hora de la tarde el Espíritu de Dios trae fuerza sobre su vida. Por eso en esta hora de la tarde el Espíritu Santo de Dios le renueva. Toda debilidad se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va toda cobardía, se va toda angustia, toda tristeza, toda preocupación en el nombre de Jesús de Nazaret. Y así como el Espíritu de Dios fortaleció a David para que él se parara nuevamente, se reincorporara, en esta hora de la tarde descienden esas fuerzas de lo alto sobre su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, para que usted pueda pararse a seguir intercediendo
a seguir clamando por sus familiares, a seguir clamando por su economía, a seguir clamando por su ministerio, a seguir clamando por aquello que Satanás quiso destruir en un área de su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, y toda obra de las tinieblas, todo devorador de bendiciones, en el nombre de Jesús es cancelado y declarado inoperante en medio de su familia, en medio de su hogar. ¿Qué personas en su familia están siendo atadas por el enemigo? ¿Qué persona de su familia está cautiva por el enemigo? Yo no lo sé, usted lo sabe, pero en esta hora de la tarde se rompen esas ataduras, se rompen esas ligaduras. Declaramos liberación en la familia, restauración en la economía, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompen cadenas en esta hora sobre los hogares, se rompen cadenas sobre la familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda opresión que el enemigo ha establecido por muchos años en medio de su familia, en esta hora de la tarde se rompe por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tenemos un Dios poderoso que da victoria, que da triunfo, que respalda cuando nosotros nos paramos en la línea de batalla por nuestros seres queridos. En el nombre de Jesús de Nazaret, clame por ese familiar que es cautivo por hechicería, por brujería. Clame por ese familiar que está siendo cautivo por el fracaso, la derrota, la vergüenza. Clame por ese familiar que está siendo oprimido por la droga, el alcoholismo, homosexualismo, lesbianismo. Clame por ese familiar cautivo por el enemigo, porque tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios que liberta, tenemos un Dios que rompe cadenas, tenemos un Dios que ha venido para deshacer todas las obras del diablo. Por eso en ese nombre que sobre todo nombre en esta hora se rompen cadenas de opresión, se rompen las ataduras, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda prisión en la que Satanás ha metido a sus familiares ahora se abre por el poder de la palabra, se abre por el poder de la palabra. Y toda finanza, toda economía retenida por el enemigo, ahora por el poder de la palabra es libre. Es libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompe toda maldición del enemigo en la economía, en la finanza, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora de la tarde, Señor, así como David fue a la guerra y se devolvió con la victoria, se devolvió con sus familiares siendo libre, se devolvió con todo lo que le habían quitado económicamente. Así declaramos que en esta hora de la tarde hay restitución en la economía y restitución en la finanza, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora de la tarde declaramos que hay libertad en los hogares, libertad en la familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Caen los cerrojos de bronce, de hierro que Satanás había establecido en la familia, en los hogares, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque en toda familia, en cada hogar debe de haber un David que se levante para pelear la batalla por la liberación de su familia. En todo hogar debe de haber un David que se pare en la línea de batalla para hacer guerra, para que su familia sea liberada, para que su familia sea bendecida, para que su familia sea restaurada, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso en esta hora de la tarde, que usted se levante como se levantó David, a consultar a Dios, a pedir la dirección de Dios para ir a rescatar sus familiares, para ir a rescatar sus seres queridos. Y Dios le dijo: ve porque vas a alcanzar esos merodeadores, ve porque vas a regresar con tu familia, ve porque los vas a rescatar. Por eso en esta hora de la tarde el Espíritu de Dios le dice: clama, intercede porque vas a romper esas cadenas que hay en tu familia. Levántate, intercede porque vas a desatar esas maldiciones que han afectado la economía y las finanzas en tu familia por muchos años, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque se rompen esas maldiciones hereditarias y ancestrales. Jesús de Nazaret, se rompen esos votos de pobreza, miseria en la familia de Nazaret. Todo voto de pobreza, ruina y miseria se rompe en las familias en esta hora de la tarde. Toda desobediencia de los antepasados, de nuestros ancestros, que haya abierto y la miseria, se cancela en esta hora de la tarde. Pedimos perdón por los antepasados, pedimos perdón por la desobediencia de nuestros ancestros, y en el nombre de Jesús de Nazaret caen por tierra las maldiciones, caen por tierra en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaramos que se levanta en nuestra familia, en nuestros seres queridos, hombres y mujeres bendecidos, prosperados y en victoria de Dios de lo alto, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque en esta hora de la tarde nos levantamos
Vamos como se levantó David a decir: voy a ir a pelear contra ellos para rescatar mi familia, para rescatar la economía que me quitaron, para rescatar las bendiciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra, en esta hora de la tarde, declaramos, Señor, liberación en nuestro entorno, declaramos liberación en nuestra familia, declaramos liberación en la economía, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, se rompen las cadenas en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios, porque tenemos un Dios de batalla. Ejércitos es su nombre. Y entonces les invito, les motivo a seguir clamando, a seguir intercediendo, así como David se humilló delante de la presencia de Dios, primero para que Dios le fortaleciera, segundo para que Dios lo direccionara, le dijera si podía ir o no, o de qué manera él iba a libertar su familia. Así debemos de estar constantemente pidiendo la presencia de Dios, pidiendo la dirección de Dios y la fortaleza de Dios para seguir de pie ante los problemas, las dificultades y las adversidades. Así como David en esa etapa de su vida tenía muchos motivos para desboronarse y quedarse en el piso, pero hay una palabra que dice que aunque derribados, más no que destruidos, aunque los problemas nos vayan a derribar, no nos destruyen, porque el que está en nosotros es mucho más poderoso. Amén. Dios me les continúe bendiciendo grandemente. Resto de tarde, bajo la gracia, la cobertura y la bendición de nuestro Dios Todopoderoso.